2 de octubre de 1968. Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Mientras México se preparaba para mostrarle al mundo el rostro impecable de los Juegos Olímpicos, en el pavimento quedaban cuerpos, zapatos extraviados, cristales rotos, gritos silenciados por militares y una pregunta que todavía arde como proyectil dentro de la memoria colectiva. ¿Quién narró la verdad de aquella noche? ¿Quién optó por silenciarla? ¿Y quién transformó el silencio en una escalera hacia el poder? En el núcleo de esa oscuridad surge un nombre, Jacobo Zabludovsky, el hombre que durante décadas ingresó a millones de hogares como si fuera la voz autorizada de la realidad. No era mandatario, no era militar, no firmaba leyes. Pero cuando Jacobo pronunciaba algo, medio país sentía que la verdad ya había sido validada. Y ahí comienza lo más tenebroso, porque a él se le adjudicó una frase que todavía divide a México. Hoy fue un día soleado. Sus defensores afirman que no la pronunció, que la historia fue distorsionada, que esa noche no estaba donde la leyenda lo ubicó, pero conserva este dato. A veces una frase no necesita ser verificada para transformarse en sentencia. A veces basta con que un país completo sienta que simboliza algo peor, la costumbre de voltear la mirada. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Da like y activa la campanita. Hoy vas a descubrir 4 elementos que transforman la historia del rostro más influyente de la televisión mexicana. Primero, como un hijo de inmigrantes nacido en 1928 terminó convertido en el custodio de la versión oficial durante los años más severos del poder. Segundo, como 24 horas, no fue solo un noticiero, sino una maquinaria capaz de determinar qué dolor merecía pantalla y cuál debía desvanecerse. Tercero, como el apellido Zabludovsky, que parecía protegido por Televisa, empezó a fracturarse en el año 2000, cuando Abraham, su propio hijo, fue excluido del trono que creyó heredar. Y cuarto, como ese mismo hijo terminó años después en el hospital ABC en terapia intensiva, mientras se solicitaban donadores de sangre para rescatar al heredero de una dinastía que ya no podía rescatarse a sí misma. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes necesitas comprender algo. Jacobo no solo edificó una carrera, edificó una sombra y esa sombra terminó cayendo sobre su propio hijo. Todo inició lejos de los reflectores. Ciudad de México, 1928. En una casa marcada por el temor antiguo de Europa y por la urgencia de sobrevivir en América, nació Jacobo Zabludovsky Krawecki. Hijo de David Zabludowski y Raquel Krawecki, inmigrantes judíos de origen polaco, llegó al mundo en un país que todavía estaba aprendiendo a observarse a sí mismo después de la revolución. No nació entre cámaras, no nació entre micrófonos, nació entre el bullicio de la Merced, entre puestos, gritos, polvo, comercio, hambre, idiomas mezclados y familias que entendían una sola ley. Si no asciendes, te aplastan. Reflexiona sobre eso un momento. Un niño hijo de inmigrantes creciendo en una ciudad donde el apellido extranjero podía ser una carga, donde la pobreza no perdonaba, donde cada puerta cerrada enseñaba una lección. Jacobo aprendió pronto que la palabra podía abrir lo que el dinero no podía comprar. Aprendió que una voz firme podía hacer que otros escucharan. Aprendió que en México quien controla el relato controla algo más peligroso que una fortuna. Controla la realidad. Pero en esa misma familia había otro Abraham, no el hijo que después cargaría la sombra, sino el hermano mayor de Jacobo, Abraham Zabludovsky, nacido en 1924. Él eligió otro camino, el concreto, los planos, los edificios, más de 200 obras, museos, espacios públicos, estructuras que podían tocarse con las manos. Mientras Abraham levantaba muros para que la gente entrara, Jacobo empezó a levantar muros invisibles dentro de la mente de un país. Conserva este dato, porque más adelante el nombre Abraham volverá, pero ya no como arquitecto, volverá como hijo y cuando vuelva, el peso será insoportable. Jacobo ingresó al periodismo cuando la televisión mexicana todavía era una bestia joven, hambrienta, buscando rostro, voz y dueño. Y él comprendió antes que muchos cómo funcionaba ese monstruo. No bastaba con informar, había que imponer calma, no bastaba con narrar, había que determinar que podía ver el país y que debía quedarse fuera del cuadro. En 1970 llegó 24 horas. Y con ese noticiero, Jacobo dejó de ser un periodista más. Se transformó en una presencia nocturna, en una costumbre, en una autoridad sentada frente a millones de familias. Las salas se apagaban, los platos quedaban sobre la mesa, los niños hacían silencio y una frase empezaba a circular como sentencia popular. Lo dijo Jacobo. No era poca cosa. En un México dominado por el PRI, Televisa no era solo una empresa,
era una catedral del poder. Y Jacobo, con su voz grave, con su rostro inmóvil, con esa manera de hablar como si cada palabra ya hubiera sido revisada por la historia, se transformó en sacerdote de esa catedral. Entrevistó a figuras enormes, Che Guevara, Salvador Dalí, Fidel Castro, Simón Pérez, presidentes, artistas, líderes, hombres que parecían intocables. En 1985, durante el terremoto que partió a la Ciudad de México, su voz volvió a aparecer como refugio. Desde un teléfono instalado en su automóvil, narró ruinas, polvo, edificios caídos, cuerpos buscados entre escombros. Y por un momento, incluso sus críticos tuvieron que reconocerlo. Jacobo sabía estar en medio de la tragedia. Pero detrás de esa grandeza pública crecía otra cosa, una obsesión, porque el poder de la televisión tiene un veneno secreto. Dura mientras la pantalla está encendida. Un edificio puede sobrevivir 100 años. Una transmisión desaparece en segundos. Jacobo lo sabía. Tal vez por eso empezó a necesitar algo más que fama, necesitaba continuidad, necesitaba un apellido transformado en dinastía. Y ahí aparece Abraham Sabodausky Nerubay, su hijo, no como un niño libre, sino como el heredero esperado, el elegido para continuar el imperio, el muchacho que debía cargar una voz que no era suya, un trono que no había pedido, una sombra demasiado grande para cualquier hijo. Jacobo creyó que estaba construyendo legado. Pero a veces los padres no heredan coronas, heredan jaulas. Y la jaula de Abraham apenas comenzaba a cerrarse. No olvides suscribirte para más historias como esta. Tu apoyo hace posible este contenido. Para comprender el veneno que después iba a caer sobre Abraham, primero hay que ingresar al lugar donde Jacobo aprendió a transformar el silencio en oficio. No al hospital, no al funeral, no al año 2000, mucho antes. Hay que regresar al estudio, a la luz blanca sobre el rostro, al escritorio limpio, a la cámara fija, al país sentado frente al televisor, esperando que un solo hombre le dijera qué había ocurrido y, sobre todo, que no debía observar. Durante 27 años, Jacobo Zabludovsky no fue simplemente el conductor de 24 horas, fue algo más peligroso. Fue el filtro, fue la puerta, fue el hombre que decidía qué tragedia ingresaba a la sala de millones de familias mexicanas y cuál se quedaba afuera golpeando el vidrio sin permiso para existir. De 1970 a 1998. Noche tras noche, su voz se volvió una especie de sello oficial. Si Jacobo lo decía, parecía verdad. Si Jacobo lo omitía, para muchos era como si nunca hubiera ocurrido. Reflexiona sobre eso un momento. En un país marcado por el presidencialismo, por los pactos oscuros, por un partido que durante décadas administró el poder como si fuera una herencia privada. La televisión no era entretenimiento, era territorio político, era una extensión del palacio. Y en ese territorio, Jacobo no era un visitante, era uno de los guardianes. Según múltiples versiones críticas, el gran secreto de Jacobo no fue una carta escondida, ni una cuenta bancaria, ni una traición de alcoba. Fue algo más grande y más difícil de castigar. Fue haber comprendido que la verdad podía editarse, que no siempre hacía falta mentir de frente. Bastaba con cambiar el orden de las noticias, bastaba con bajar el tono, bastaba con no mencionar ciertos nombres, bastaba con transformar una herida nacional en un comentario breve, limpio, digerible. La verdad debía esperar. Y aquí regresa la frase que persigue toda esta historia. Hoy fue un día soleado. A Jacobo se le atribuyó esa frase después de la matanza de Tlatelolco. Sus defensores insistieron en que era una acusación injusta, que él no estaba en el lugar exacto donde la memoria popular lo ubicó, que esa noche la transmisión no ocurrió como la leyenda la narró. Tal vez sea cierto, tal vez la frase no salió de su boca, pero conserva este dato porque es clave. Cuando una sociedad adopta una frase como símbolo, no siempre está juzgando una oración, está juzgando una época completa. Y para millones de mexicanos, Jacobo fue eso, el rostro de una época que sabía hablar con elegancia mientras el país sangraba por debajo. No era un ignorante. Ese es el punto más incómodo. Jacobo era culto, inteligente, hábil, dueño de una memoria feroz y de una presencia que imponía respeto. Entrevistó a Che Guevara, a Fidel Castro, a Salvador Dalí, a Shimon Peres. Se movía entre genios, presidentes, artistas y diplomáticos como si hubiera nacido para estar en la misma mesa que ellos. Y cuando el terremoto de 1985 destruyó la Ciudad de México, su voz desde un teléfono instalado en un automóvil quedó grabada como uno de los momentos más poderosos del periodismo mexicano. Ahí parecía humano, ahí parecía necesario, ahí parecía estar del lado del dolor.
Pero esa es la parte más cruel de la historia, porque los hombres más peligrosos no siempre parecen monstruos. A veces parecen profesionales impecables, a veces tienen buena dicción, a veces aman los libros, a veces reciben premios, a veces saben consolar a un país después de un terremoto y al mismo tiempo callar frente a las heridas que el poder no quiere ver. En 1997, Molotov transformó esa rabia en canción con Que no te haga bobo, Jacobo. No era solo una burla, era una generación entera diciéndole a la televisión vieja que ya no le creía. Era el hijo rebelde de un país cansado de sentarse frente a la pantalla como si estuviera frente a un altar. Jacobo respondió con frialdad. Dijo que no había escuchado la canción, que si lo insultaba estaban en su derecho. Parecía elegante, parecía superior, pero también parecía algo más. Parecía un hombre demasiado acostumbrado a sobrevivir sin explicar demasiado. Y ahí está el pecado original de esta familia. Jacobo no solo acumuló prestigio, acumuló silencios, no solo edificó una carrera, edificó una deuda moral. Y las deudas morales, cuando no las paga el padre, suelen llegar a la puerta del hijo. Abraham Zabludovsky Nerubay nació con un apellido que no era apellido. Era una puerta cerrada, era una credencial de entrada, era una sentencia. Desde niño no caminó detrás de un padre común, sino detrás de una voz que México entero obedecía sin darse cuenta. Mientras otros hijos escuchaban a sus padres en la mesa, Abraham escuchaba al suyo desde la pantalla. Impecable, lejano, inalcanzable. Jacobo no solo llegaba a casa con cansancio de periodista, llegaba con el peso de un país encima. Reflexiona sobre eso un momento. ¿Cómo se crece al lado de un hombre que millones de personas creen dueño de la verdad? ¿Cómo se le pide cariño a alguien que ha aprendido a controlar hasta sus silencios? Abraham tuvo privilegios, sí, dinero, contactos, acceso, puertas abiertas. Pero hay infancias que pueden estar rodeadas de poder y aún así sentirse abandonadas porque el lujo no abraza. La influencia no pregunta cómo estás y un apellido famoso puede transformarse en una habitación sin ventanas. Desde joven, Abraham comprendió que para ser visto por su padre tenía que ingresar al mismo templo. No bastaba con ser hijo. Tenía que transformarse en periodista. Tenía que dominar el lenguaje de Jacobo, el tono, la pausa, la mirada seria frente a la cámara. Así llegó a Televisa, al corazón de la maquinaria, al mismo lugar donde su padre había transformado la información en poder. Condujo 24 horas de la tarde, una versión vespertina del imperio nocturno que Jacobo controlaba como un sacerdote frente al altar. Pero ahí estaba la trampa. Abraham podía trabajar, podía estudiar, podía prepararse, podía ganar respeto. Incluso obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1997. No era un inútil, no era solo un heredero vacío. Tenía oficio, tenía presencia, tenía ambición. Pero para el público siempre había una pregunta cruel detrás de cada aparición suya. ¿Es Abraham o es la sombra de Jacobo intentando hablar otra vez? Y no hay nada más doloroso que esforzarte por existir y que todos te miran con la figura de tu padre. Conserva este dato porque aquí empieza la grieta que después se volverá derrumbe. Durante años Abraham creyó que el apellido Zabludovsky era una protección, que Televisa era casa, que el trono, tarde o temprano iba a pasar de padre a hijo, porque así funcionaban los imperios, porque así funcionaba México. Los puestos no siempre se ganaban. Muchas veces se heredaban, se negociaban, se entregaban entre familias que conocían los pasillos correctos. Pero el año 2000 llegó como una guillotina. Emilio Azcárraga Milmo, el tigre ya no estaba. Aquel hombre que había protegido el viejo modelo de Televisa, aquel sistema donde la televisión y el poder político caminaban abrazados, había dejado su lugar a una nueva generación. Emilio Azcárraga Gallán quería limpiar la casa, modernizarla, sacudirle el polvo priista, quitar de la pantalla los rostros que olían demasiado a régimen viejo y ningún rostro olía más a pasado que el de los Zabludovsky. A finales de marzo del año 2000, Televisa movió sus piezas. Guillermo Ortega Ruiz salía del noticiero nocturno. Para Abraham, ese era el momento que había esperado durante años, la silla, la corona, el lugar simbólico donde el hijo podía demostrar que no había vivido bajo la sombra en vano. Imagínalo. El teléfono sonando, los rumores en los pasillos, la posibilidad de que por fin el apellido volviera a ocupar el centro. Pero la decisión fue otra. El puesto fue para Joaquín López Dóriga, no para Abraham. 3 palabras bastaron para destruir décadas de expectativa. No para Abraham. Ese fue el mensaje real. No eres el heredero. No eres indispensable. Tu apellido ya no compra futuro.
La vieja maquinaria que había elevado a tu padre ahora necesita deshacerse de ti. Abraham renunció. Herido, humillado, traicionado por la misma empresa que lo había criado como si fuera parte de la familia. Y entonces ocurrió el gesto más dramático. El 30 de marzo del año 2000, Jacobo Zabludovsky también renunció a Televisa después de más de 50 años. Dijo que no guardaba rencor. Dijo que sus motivos eran claros, pero nadie podía ignorar lo que se veía detrás de esas palabras. Era un padre intentando cubrir con dignidad la derrota pública de su hijo. Demasiado tarde porque el golpe ya estaba dado. Televisa había pronunciado la frase que ningún Zabludovsky quería escuchar. Ustedes ya no son intocables. Y desde ese día Abraham dejó de ser el príncipe heredero de un imperio. Se transformó en un hombre obligado a sobrevivir fuera de la sombra que lo había formado, protegido y envenenado al mismo tiempo. La verdad debía esperar, pero la caída esa ya había comenzado. Después del golpe del año 2000, Abraham Zabludovsky Nerubay quedó parado en un territorio que no conocía de verdad, sin Televisa, sin el horario estelar, sin la sombra protectora de aquel apellido transformado durante décadas en contraseña de poder. Y ahí es donde empieza la parte más peligrosa de esta historia, porque cuando un heredero pierde el palacio, intenta reconstruirlo con cualquier piedra que encuentre. Aunque esas piedras vengan manchadas. Abraham no salió al mundo como un hombre libre, salió como un hombre herido. Había pasado años esperando que el sistema le entregara el trono que su padre había ocupado durante casi 3 décadas, pero el sistema no se lo entregó, se lo negó. Y cuando un hombre construido para heredar descubre que no hay herencia, empieza a buscar reconocimiento en otros lugares, en negocios, en alianzas, en revistas, en sociedades que prometen influencia, dinero, revancha. Conserva este dato porque aquí el apellido Zabludovsky deja de ser un escudo y empieza a transformarse en prueba. La primera grieta grande apareció con Masa, Mexicana de Autobuses, una empresa que no parecía tener el brillo de la televisión, pero que llevaba dentro el olor espeso de los negocios privatizados en el México de Carlos Salinas de Gortari. Eran los años 90, un país donde los pactos se hacían en oficinas cerradas, donde la política y el dinero se sentaban en la misma mesa, donde algunos nombres abrían puertas que para el resto del país estaban selladas con candado. Y en esa mesa apareció Abraham. Según los informes de la época, Abraham estuvo relacionado con un grupo de inversionistas vinculado a la compra de Masa. Y dentro de ese círculo estaban nombres que no eran cualquier cosa. Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del expresidente. José Madariaga Lomelín, banquero poderoso, hombre del mundo financiero, figura cercana a operaciones de alto nivel. No eran nombres neutros, eran nombres cargados, nombres que olían a privilegio, a sospecha, a esa zona gris donde lo legal y lo moral dejan de caminar juntos. Julio de 1996. La presión estalla. La PGR llamó a Abraham para responder preguntas sobre sus relaciones de negocio con Raúl Salinas. Imagínate la escena. El hijo de Jacobo criado frente a cámaras, acostumbrado a que su familia hiciera preguntas al país, ahora del otro lado, no preguntando, respondiendo, no conduciendo la noticia, siendo parte de ella. Eso debió doler de una manera que no se puede explicar con cifras. Para defenderse, Abraham hizo lo que había aprendido desde niño. Volvió a la pantalla, volvió al espacio familiar, volvió al idioma del padre. En una entrevista con Ricardo Rocha, dentro del universo de 24 horas, lanzó una frase que sonó más a súplica que a defensa. No soy un pillo ni un delincuente. No soy un pillo. No soy un delincuente. 2 frases cortas, 2 golpes sobre la mesa. 2 intentos desesperados de separar el apellido Zabludovsky del fango político que ya empezaba a subirle hasta el cuello. Pero cuando un periodista tiene que salir a decirle al país que no es un delincuente, algo ya se rompió para siempre. Abraham intentó explicar que aquello había sido una operación entre particulares, una coincidencia de amigos, una convergencia empresarial. Pero la gente ya no escuchaba con la inocencia de antes. México ya no era el México que creía todo lo que salía en televisión. El país empezaba a sospechar, empezaba a unir nombres, empezaba a mirar detrás del decorado y detrás del decorado. El hijo del hombre que había administrado silencios aparecía ahora rodeado de los mismos poderes oscuros que su padre había sabido tratar con guantes blancos. Pero Masa no fue el único golpe. En 1991, Abraham había fundado la revista Época, un proyecto que buscaba tener peso político, marcar conversación, edificar una voz propia lejos del trono paterno. En papel sonaba ambicioso.
En la práctica terminó hundido en deudas, conflictos, demandas, promesas incumplidas y pérdida de credibilidad. El 3 de abril de 1998, los acreedores comenzaron a cerrar el cerco. El 19 de febrero de 1999, la disputa legó a los tribunales. Después vino el embargo, una palabra fría, técnica, pero devastadora. Embargo significa que ya no controlas ni lo que creías tuyo. Reflexiona sobre eso un momento. El hijo de Jacobo, el heredero de una dinastía que parecía invencible, enfrentando deudas, juzgados, expedientes, reclamos, sospechas. El hombre que quería demostrar que podía sostener un imperio terminó atrapado en papeles legales que lo reducían a una cosa simple y cruel, deudor. Todavía intentó seguir. En 1999 apareció con De la A a la Z en Radio 13 como quien se aferra a un micrófono porque soltarlo sería admitir la derrota. Pero ya no era lo mismo. Ya no había palacio, ya no había blindaje, ya no había una noche nacional esperándolo. La verdad debía esperar. Así había vivido el padre. Pero para Abraham la verdad ya no esperó. Llegó con citatorios, deudas y embargos. Y lo más trágico fue esto. Tratando de escapar de la sombra de Jacobo, terminó repitiendo su lección más peligrosa. Buscar poder donde el poder estaba podrido. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Esta historia continúa y no querrás perderte el final. El castigo no llegó con un trueno, no llegó con una puerta derribada ni con una confesión pública. Llegó de una manera más fría, más mexicana, más institucional. Llegó cuando el sistema decidió que los Zabludovsky ya no servían. Reflexiona sobre eso un momento. Durante décadas, Jacobo había enseñado una lección silenciosa en su propia casa. Para sobrevivir había que estar cerca del poder, no enfrentarlo, no incomodarlo demasiado, no obligarlo a mostrar los dientes. Había que conocer sus pausas, sus códigos, sus miedos. Había que saber qué decir, cuándo decirlo y, sobre todo, qué callar. Abraham aprendió esa lección desde niño, no en un salón de clases, no en un libro de periodismo. La aprendió observando a su padre, viendo cómo un hombre podía sentarse frente a una cámara y transformar una versión oficial en verdad nacional. Viendo cómo presidentes, empresarios, secretarios, intelectuales y dueños de televisoras trataban a Jacobo como si fuera algo más que un periodista, como si fuera una pieza del Estado, como si fuera una cerradura. Y Abraham creyó que esa cerradura también se abriría para él. Pero aquí viene lo cruel. El mundo que Jacobo le enseñó a habitar empezó a desaparecer justo cuando Abraham más necesitaba que siguiera existiendo. Año 2000. Televisa ya no quería parecer la vieja Televisa del PRI. México ya no quería observar la misma pantalla con la misma obediencia. El PRI, después de más de 70 años en el poder, perdió la presidencia. Vicente Fox ganó las elecciones. El país cambió de rostro o al menos quiso cambiar de máscara. Y en ese cambio el apellido Zabludovsky se volvió incómodo. Ya no sonaba a prestigio limpio, sonaba a pasado, a noticiero oficial, a silencios largos, a Tlatelolco, a la frase atribuida, discutida, negada, pero imposible de borrar del imaginario nacional. Sonaba a una época en la que la televisión no preguntaba demasiado y el poder no respondía casi nada. Conserva este dato, porque aquí la historia deja de ser una tragedia familiar y se transforma en una venganza estructural. El mismo sistema que Jacobo ayudó a proteger durante 27 años en 24 horas empezó a expulsar a sus propios hijos cuando ya no los necesitó. Abraham intentó vivir en el nuevo milenio con las reglas del viejo México. Esa fue su condena. Creyó que los nombres pesaban igual, que las amistades seguían protegiendo igual, que las conexiones con hombres como Raúl Salinas de Gortari o José Madariaga Lomelín podían entenderse como parte del juego normal de las élites, pero el país ya estaba observando con otros ojos. Lo que antes se negociaba en silencio, ahora se filtraba, se publicaba, se discutía, se perseguía en tribunales. Y entonces el apellido, en lugar de salvarlo, lo hundió más. Porque Abraham no era cualquier empresario en problemas, era el hijo de Jacobo. Cada deuda era una grieta familiar, cada citatorio era una humillación pública. Cada embargo contra época no parecía solo un fracaso de negocios. Parecía la prueba de que la dinastía había sido edificada sobre una base más frágil de lo que todos imaginaban. Mientras tanto, la comparación más dolorosa estaba dentro de la propia familia. Otro Abraham Zabludovsky,
el tío arquitecto, había dejado obras que podían tocarse con las manos, museos, espacios culturales, edificios, estructuras de concreto que seguían de pie aunque pasaran los gobiernos, aunque cambiaran los presidentes, aunque murieran los noticieros. El otro Abraham, el hijo de Jacobo, heredó una sombra, mismo nombre, misma sangre, dos destinos opuestos. Uno edificó espacios para la memoria, el otro quedó atrapado en una memoria que no podía limpiar. Uno dejó muros, el otro recibió expedientes, uno levantó edificios, el otro cargó deudas. Y Jacobo al final encontró una salida más digna. Fuera de Televisa siguió en la radio, caminó por el centro histórico, se transformó en cronista, en voz antigua, en hombre de cultura. El país que lo cuestionaba también lo escuchaba. Todavía había respeto, todavía había nostalgia, todavía había una manera de suavizar su imagen antes del final. Abraham no tuvo ese privilegio. A él le quedó la parte más amarga de la herencia. No la fama completa, no el poder intacto, no el trono nocturno. Le quedó el resentimiento público, el descrédito, las deudas, las sospechas y la necesidad desesperada de demostrar que podía existir sin su padre. La verdad debía esperar. Así sobrevivió Jacobo durante años. Pero con Abraham, la verdad ya no quiso esperar más. Llegó en forma de caída, de silencio, de aislamiento, y cuando el sistema terminó de usar el apellido Zabludovsky, no lo defendió, lo dejó solo, porque algunas familias no heredan fortuna, heredan una factura. 2 de julio de 2015, Ciudad de México, Hospital ABC. El mismo país que durante décadas había escuchado a Jacobo Zabludovsky anunciar tragedias, crisis, elecciones, terremotos y silencios oficiales, ahora esperaba una noticia sobre él. Ya no estaba detrás del escritorio, ya no había luz de estudio, ya no había cámara obedeciendo su rostro, había una cama de hospital, había médicos, había un cuerpo de 87 años agotado por la deshidratación, por una hemorragia, por un derrame cerebral que terminó apagando la voz más reconocible de la televisión mexicana. Y ahí, en ese instante, el hombre que durante décadas pareció invencible se volvió pequeño. Reflexiona sobre eso un momento. Jacobo había narrado el dolor de un país como si pudiera colocarse por encima de la historia. Había sobrevivido a críticas, canciones, acusaciones, mitos, renuncias, cambios políticos y al derrumbe del viejo régimen televisivo. Pero al final no hubo editorial que lo salvara. No hubo presidente que detuviera el cuerpo. No hubo apellido que negociara con la muerte. El patriarca cayó. Su cuerpo fue llevado al panteón israelita. Políticos, periodistas, empresarios, figuras de la cultura y viejos rostros del poder acudieron a despedirlo. Era el funeral de un hombre, sí, pero también era el funeral de una época. La época en la que una sola voz podía ingresar a millones de casas y determinar el tono de la realidad. La época en que el silencio podía vestirse de noticia, la época en que México escuchaba, obedecía y muchas veces callaba. Y ahí estaba Abraham frente a los micrófonos, frente a las cámaras, frente a los mismos ojos públicos que alguna vez adoraron a su padre y después empezaron a juzgarlo. Abraham habló de Jacobo con esa mezcla extraña que solo entienden los hijos de hombres demasiado grandes. Dolor, orgullo, cansancio, herida. Dijo que su padre no podía imaginar una vida sin trabajo porque su identidad estaba unida al oficio. Esa frase sonó como homenaje, pero también como confesión. Porque cuando un hombre no puede imaginar la vida sin trabajo, muchas veces su familia tampoco puede imaginar la vida con él. Conserva este dato. La muerte de Jacobo no liberó a Abraham. Al contrario, fue como si al desaparecer el padre la sombra quedara más pesada. Ya no había nadie a quien culpar directamente. Ya no había nadie a quien enfrentar. Solo quedaba el apellido, la deuda, la memoria y el cuerpo cansado del hijo. 3 años después, la historia volvió al mismo lugar. Hospital ABC, septiembre de 2018. Esta vez el nombre en los mensajes urgentes no era Jacobo, era Abraham Zabludovsky Nerubay. Se pedían donadores de sangre. O negativo, o positivo. B negativo. Cama 101. Terapia intensiva. Cama 101. No era una metáfora, no era una crítica de prensa, no era una canción de Molotov. Era un hombre de 62 años peleando desde una cama, mientras los medios que antes fueron territorio natural de su familia difundían una petición desesperada. El heredero de una dinastía, que alguna vez pareció intocable, necesitaba sangre ajena para seguir vivo. Y eso tiene una crueldad casi perfecta. El hombre que había visto sangrar su prestigio con masa, con época, con deudas, con embargos, con la salida de Televisa, ahora sangraba de verdad.
La caída pública se había vuelto caída física. El cuerpo estaba cobrando lo que durante años se acumuló en silencio, estrés, humillación, soledad, el peso de querer ser alguien distinto mientras todos seguían viendo al hijo de Jacobo. Después de aquella crisis, Abraham prácticamente desapareció del centro de la escena pública. Ya no hubo trono, ya no hubo noticiero heredado, ya no hubo revancha, solo una ausencia cada vez más profunda. La verdad debía esperar, pero el cuerpo no espera. El cuerpo no sabe de pactos, ni de apellidos, ni de versiones oficiales. El cuerpo cobra. Y cuando cobró, encontró a Abraham solo en el mismo hospital donde había terminado el padre, rodeado no por poder, sino por silencio. Hoy Abraham Sabludowski-Narobe casi no aparece, no ocupa portadas, no llena estudios, no camina por los pasillos de Televisa como heredero de nada. Su figura se volvió discreta, borrosa, silenciosa y en una historia edificada sobre voces, cámaras y frases capaces de mover a un país entero. Esa desaparición dice más que cualquier entrevista, porque hay dos formas de observar su silencio. La primera es cruel, la más fácil, decir que Abraham fue el heredero fallido, el hijo que no pudo transformarse en Jacobo, el hombre que recibió un apellido enorme, pero no el templo oscuro necesario para sostenerlo. El periodista que quiso reinar en un imperio que ya no lo quería, el empresario que se acercó a nombres peligrosos, que vio hundirse proyectos, que cargó deudas, sospechas, embargos, llamadas a declarar y terminó expulsado del centro donde había creído que le pertenecía un lugar. Pero hay otra forma de observar esa misma desaparición, una más triste, más humana, más profunda. Quizá Abraham comprendió demasiado tarde que no había trono, que nunca lo hubo, que lo que su padre le había dejado no era una corona, sino una deuda hecha de silencios, de pactos, de cámaras encendidas en el momento correcto y apagadas cuando el dolor del país no convenía. Una deuda hecha de 27 años de 24 horas, de Tlatelolco transformado en herida nacional. De una frase atribuida que tal vez nunca fue pronunciada, pero que sobrevivió porque resumía algo que México sintió. La verdad debía esperar y la verdad esperó. Esperó hasta el año 2000, cuando Televisa cerró la puerta al apellido Sabludowski y el PRI perdió la presidencia después de más de 7 décadas. Esperó hasta Maza, hasta Raúl Salinas, hasta Madariaga, hasta los expedientes donde Abraham dejó de ser el periodista y se volvió el señalado. Esperó hasta la revista Época, hasta las deudas, hasta el embargo, hasta la vergüenza de ver cómo un apellido que antes abría salones, ahora abría heridas. Esperó hasta el hospital ABC, primero con Jacobo en 2015, después con Abraham en 2018 en terapia intensiva, cama 101, necesitando sangre. Reflexiona sobre eso un momento. El padre pasó la vida administrando la voz de un país. El hijo terminó administrando su propia desaparición y tal vez ahí está la única redención posible. No en limpiar el apellido, no en convencer a México de olvidar, no en inventar una versión bonita para cerrar la historia. La redención, si existe, está en retirarse del ruido, en no seguir alimentando la maquinaria, en aceptar que hay apellidos que pesan más que una lápida, más que una fortuna, más que un archivo lleno de premios. Jacobo fue grande. Sí, nadie puede negar su tamaño histórico. Entrevistó a líderes, narró tragedias, marcó una época, se transformó en una voz imposible de borrar. Pero la grandeza no siempre salva, a veces condena, a veces crece tanto que ya no deja respirar a los hijos. Abraham aprendió la lección con su reputación, con su dinero, con su cuerpo y con su silencio. Porque el verdadero legado de un hombre no está en cuántas cámaras lo enfocaron, ni en cuántos presidentes le dieron la mano, ni en cuántas noches su voz ingresó a millones de casas. El verdadero legado está en lo que deja dentro de quienes llevan su sangre. Y Jacobo dejó una sombra enorme, una sombra que primero cubrió a México y después cubrió a su propio hijo. La verdad debía esperar, decía la historia, pero ninguna mentira espera para siempre. Algún día vuelve, algún día cobra, algún día toca la puerta de la casa familiar y pregunta por el hijo. Y cuando eso ocurre, no hay micrófono que salve, no hay apellido que alcance, no hay poder más pesado que una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Si esta historia te impactó, suscríbete a Artistas al Descubierto para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que nadie más cuenta.